Amazonas presenta El extraordinario mundo de la salud. Hola amigos, bienvenidos al extraordinario mundo de la salud. Hoy nos adentraremos en ese desafío que ha acompañado a la humanidad desde siempre, las enfermedades congénitas. El nacimiento de un nuevo ser siempre es motivo de alegría y obviamente expectación, pero también es un momento crítico cuando la salud de aquel niño o niña corre peligro. Es importante entender que desde el ámbito de la salud pública, los trastornos congénitos representan uno de los desafíos más grandes para el individuo, sus familiares y obviamente los profesionales de la salud involucrados. Solamente en el Ecuador se han registrado más de 106 enfermedades raras o catastróficas y al menos 100 tipos de malformaciones congénitas. Estas afectaciones pueden estar presentes desde el momento del nacimiento y otras pueden desarrollarse conforme avanza la vida. Y obviamente tienen un impacto muy marcado sobre el individuo, su familia y la sociedad como tal. Vean ustedes que hoy, junto a Michelle y un experto en genética médica, exploraremos estos procesos de las enfermedades congénitas, la realidad actual, cuál es el impacto en la sociedad, cómo podemos manejarlas y más importante, cómo las podemos prevenir. Michelle. Hola Esteban, amigos televidentes, qué gusto vernos esta semana. De seguro la palabra malformación congénita causa temor en los futuros padres de familia, pero tranquilos, esto se puede prevenir. Conoceremos todas las opciones para que el nuevo integrante de la familia venga sano y salvo. Antes de empezar, veamos qué dice la gente sobre este tema. ¿Sabe usted qué son las enfermedades congénitas? Creo que es como lo que se hereda según el gen, la sangre. La verdad no. Realmente no sé, no conozco qué tipo de enfermedades son. No, la verdad no sé de qué trata ese tema. Una enfermedad que se transmite generación en generación. Congénitas, creo que tienen relación a hereditarias. ¿Conoce alguna persona, familiar o amigo que haya padecido una enfermedad congénita? Sí, tengo un familiar con escoliosis congénita. Sí, de parte de mi familia, mi abuelita, ex abuelita, tenía diabetes. Sí, mi abuelita padecía de hipertensión y problemas cardíacos. ¿Cuáles son los tratamientos para una persona con enfermedades congénitas? Bueno, dependiendo de la enfermedad y cuánto le afecta a su cuerpo. Por lo general, cuando en estados avanzados, es las quimioterapias y la morfina. ¿Cómo prevenir las enfermedades congénitas? Yo creo que desde jóvenes, cuidando mucho, la alimentación o haciendo ejercicio y demás. Las enfermedades congénitas abarcan una amplia gama de afecciones que pueden ser de origen genético o el resultado de exposiciones ambientales durante el embarazo. Estas condiciones pueden influir en la salud física o mental de un individuo y vean ustedes que varían desde leves hasta muy graves. Es importante recalcar que solamente en el 2020 al menos 240,000 recién nacidos en todo el planeta murieron a consecuencia de enfermedades genéticas. Y es importante recalcar pues, que estos niños que tienen enfermedades congénitas mataron al menos a 170,000 niños que tienen entre 1 y 5 años de edad. Estas enfermedades congénitas han sido un desafío histórico para la salud pública y global. Mientras avanza la medicina y disminuye la mortalidad neonatal, las enfermedades congénitas se convierten en cada vez más comunes y tienen mayor proporción en relación a las otras causas de muerte neonatal, específicamente en niños menores de 5 años. Los trastornos congénitos más comunes incluyen aquellos que afectan al corazón, que les llamamos defectos cardíacos, los defectos del tubo neural y algunos síndromes conocidos, como por ejemplo el síndrome de Down. Estas enfermedades varían en severidad y manifestaciones clínicas. Los síntomas y las complicaciones dependerán de cada una de estas afecciones en específico, pero su detección temprana puede mejorar significativamente la calidad de vida del individuo y obviamente de su familia. La detección temprana es crucial. Los avances de la genética médica, las tecnologías de imagen permiten los diagnósticos precisos inclusive antes de que el niño o niña nazca. De esta forma ayudamos a los familiares y a los médicos para prepararse y adaptarse al tratamiento que sea necesario, pues según cada uno de los casos. Vamos a dar paso a Michelle para que nos cuente qué tiene en el video que nos ha preparado. Y bueno, ¿alguna vez han escuchado la palabra cardiopatía congénita? Pues este es un defecto en el cual se altera la formación del corazón en el feto. En Ecuador, alrededor de 2.500 niños nacen cada año con esta enfermedad. Conozcamos de qué se trata y cómo prevenirla.
A las anomalías en el corazón que se detectan en un feto entre la semana 4 a la semana 8 de gestación se la conoce como cardiopatía congénita. Es cuando hay un cambio o una alteración en la morfología o en la estructura del corazón. Normalmente tiene 4 cavidades y del corazón salen 2 arterias. Si es que no se forma una arteria, entonces ya estamos con una malformación congénita. Es con el avance de la tecnología que estas anomalías en el corazón ya pueden ser detectadas en un feto. Antes se encontraban hasta que nacía el bebé. Siempre estar, cuando el niño ya nace, atento a cuáles sean los factores de riesgo. La principal suele ser los soplos detectados durante el control médico, el cansancio al comer, una sudoración fría y palidez durante la lactancia, parar la lactancia y respirar para volver luego nuevamente a seguir lactando y verle que las manos, la boca se pone azul, se pone morado. Para confirmar una cardiopatía congénita es necesario que un especialista realice un ecocardiograma. Lo primero es tratar a la madre para que el niño tenga una buena recuperación. El tratamiento depende del tipo que sea detectado, pues podría cerrar solo el defecto, dar medicamento y estar en vigilancia, realizar cateterismo o cirugía. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, de 100 bebés nacidos vivos, de 3 a 4 podrían tener cardiopatías congénitas. Pues dentro de la prevención de ciertos trastornos congénitos es importante recalcar el poder de la vacunación, el consumo adecuado del ácido fólico y el yodo, y además el cuidado durante y antes del embarazo. Esto es importante ya que de esta forma prevenimos la aparición de estos defectos congénitos. Es importante que para el tratamiento pues nos enfoquemos nosotros principalmente en el tipo de malformación, pero dentro de la prevención está la educación, la conciencia y toda la información que nosotros tenemos sobre los tipos de enfermedades que existen y cuáles son sus factores de riesgo. Y de esta forma podemos nosotros hacer una diferencia en aquellas vidas de aquellas personas que pues obviamente están pensando en tener descendencia. Con esto nosotros vamos a dar paso a Michelle Villasís, quien nos compartirá más datos y testimonios sobre las enfermedades congénitas. Michelle. Después de la pausa vamos a seguir hablando sobre las malformaciones congénitas. Especialmente también vamos a hablar sobre el ácido fólico. Ya regresamos. Ya volvemos con El extraordinario mundo de la salud. Regresamos con El extraordinario mundo de la salud. Ya estamos de regreso y les contamos que en el mundo 3 de cada 1000 bebés nacen con malformaciones del cerebro, de la columna o de la médula espinal. Resulta que estos defectos en su mayoría se pueden evitar de una manera muy sencilla, tomando ácido fólico. Veamos de qué se trata. La información que posee una pareja que planea tener un bebé puede determinar el futuro de su hijo. Estadísticamente, en el mundo, un 3% de los niños nacen con algún tipo de anomalía congénita. ¿Qué quiere decir eso? Que el 97% de los niños que nacen son niños como los que salen en los calendarios lindos, gorditos, rosaditos, sin problema, pero 3 van a tener algún tipo de problema, que puede ser un problema muy severo, como una cardiopatía congénita, o eventualmente un problema no tan severo como un labio hendido, o incluso alguna cuestión pequeña, como podría decirse un mamelón en la oreja, o un dedito extra. Como digo, lo ideal es un embarazo planificado. 3 meses antes de embarazarse, ambos deben comenzar a tomar ácido fólico y continuar su consumo durante la gestación. Se sabe claramente que las mujeres que toman 400 microgramos de ácido fólico 3 meses antes de la gestación, el índice, el riesgo de que el bebé tenga problemas disminuye notablemente, sobre todo de anomalías del cerebro y de la columna vertebral. En esta pequeña pastilla se encuentra la protección para que el bebé no padezca anomalías congénitas, especialmente problemas en la columna vertebral. La mujer puede tomar una tabletita, una pastillita muy pequeñita de 400 o 500 microgramos todos los días y de esa manera se sabe que sus niveles están totalmente adecuados. Y el ácido fólico felizmente es muy barato. Durante este estado fisiológico, los requerimientos de nutrimentos aumentan, por lo que se debe cuidar la alimentación. Es importante que la mamá antes de embarazarse acuda
con su ginecobstetra de confianza para hacerse un chequeo preconcepcional para eventualmente tratar algún tipo de infección o algún tipo de problemas y preparar mejor ese embarazo. Eventualmente habría que ver también el riesgo que pudiese existir si ha habido en la familia o en la misma pareja un hijo previo con algún tipo de anomalía. Este tema no es alejado al Ecuador. No tenemos más que otros países ni menos que otros países. Somos normales, se podría decir. Lo que sí se encontró, y es algo que siempre ha llamado la atención, tanto a investigadores nacionales como internacionales, es que una anomalía que se caracteriza por la malformación del pabellón auricular, esa anomalía se llama microtia, esa anomalía sí nosotros tenemos más que otros países del mundo. Por tal motivo, las parejas deben planificar tener a su bebé. Bueno, en este momento yo quiero dar la más cordial bienvenida pues a una familia fabulosa, Hernán el papá, Wendy la mamá y a este pequeñito pues Leonel. Bienvenidos al programa. Cuéntenos qué tipo de malformación congénita o problema tiene este goleador Leonel. Qué gusto, doctor Esteban. Muy buenas tardes. Gracias por esta invitación. Bueno, el síndrome que mi hijo tiene se llama asociación de Bactren, que es un conjunto de malformaciones que va desde asegencia de radio, polidactilia, sindactilia, sufrió del corazón, problemas del corazón, que tuvo que ser operado a corazón abierto. Correcto. Y este diagnóstico, doña Wendy, ¿fue el diagnóstico prenatal? ¿Ustedes cuando estaba embarazada supo o usted recibió al bebé ya con esta noticia? No, en el embarazo, cuando cumplí los 7 meses de embarazo, me dijeron que venía con muchas complicaciones. Nunca nos dijeron exactamente cuál era el diagnóstico, pero sí venía con muchas complicaciones, las cuales algunas presentó y algunas no. ¿Y ustedes tuvieron la valentía de decir, vamos hacia adelante? Sí, porque nos daban la opción de terminar con el embarazo. Y nosotros como padres decidimos asumir el riesgo que venía. Correcto. Y vean ustedes, ¿cuáles son los riesgos, más que los riesgos, cuáles son, digamos, las complicaciones inherentes de tener un niño que tenga algunas limitaciones? Es decir, la escuelita, a veces los gastos médicos que son muy altos. ¿Cómo ha sido esto con ustedes? Bueno, como bien lo menciona, sí, los gastos son costosos. Siempre el pediatra, que es poder estar chequeos mensuales, no podemos dejar con él pasar el tiempo. Siempre ¿Él ha requerido alguna cirugía, tal vez? Sí, él tuvo hasta el momento 3 cirugías de importancia. La primera cuando recién nació, que fue la atresia esofágica. Correcto. Y que también tuvo que ser corregido, que tenía, como decir, que se le iban líquidos hacia los pulmones. Entonces eran 2 en 1 en ese momento. La siguiente, que fue ya a sus casi 3 años, que fue de corazón abierto. Y su tercera, que fue hace más o menos un año, que fue también del descenso de un testículo. Perfecto. Fueron sus 3 y a la mamá, que yo entiendo porque lo conozco en carne propia, ¿cómo fue esa experiencia del momento de saber que le dijeron que su niño, entre comillas, no iba a ser normal? Porque así es como la sociedad nos tilda en este tipo de casos. Cuando todos somos iguales, simplemente tenemos ciertas diferencias. ¿Cómo lo vivió usted? Bueno, en mi caso, se vino el mundo encima, ¿no? Pero jamás me avergoncé o dije, no quiero al niño, ¿no? Asumí el riesgo y sigo asumiendo el riesgo. Me siento orgullosa de ser su madre y orgullosa de él. Porque a la corta edad que él tiene, ha demostrado ser un guerrero. Nunca se ha dejado. Ha habido complicaciones, tanto en escuelas como en hospitales, pero él jamás se ha dado por vencido. Correcto. Y es difícil, es duro, no es nada fácil, pero sigo de pie. Pero ustedes han logrado sacar adelante. Y bueno, ¿cuáles son los retos principales? Es decir, aquí sabemos nosotros muy bien, hemos luchado por el caso de Leonel, todavía ni siquiera tiene un carnet de discapacidad. ¿Cómo les ha afectado esto a ustedes? Bueno, créeme que hemos intentado como 3 veces y para nosotros ha sido ya que pareciera que cada vez es un experimento el que le hacen a mi hijo. Llegó el punto donde nosotros decidimos decir, ya no quiero saber más de esto, pues si no me lo van a dar, pues continúo así mi vida.
Ha sido un limitante, por ejemplo, nosotros no contamos con un, digamos, un seguro para él o para nosotros, descuentos, derechos que él tiene, ¿no? Como por y que su son derechos que, discapacidad. pues, como nosotros ciudadanos tenemos que experimentar. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero vean ustedes que es momento de pasar un pequeño corte comercial, pero luego de esto estará junto a nosotros ya pues un colega, el doctor Hugo Espín. Él es genetista de los poquísimos que hay en el Ecuador, para hablar sobre estos temas y profundizar sobre este tipo de problemas. No se despegue de la pantalla, que volvemos enseguida. Ya volvemos con El extraordinario mundo de la salud. Regresamos con El extraordinario mundo de la salud. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Ahora le vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestro colega, profesor, el doctor Hugo Espín. Él es médico genetista. Doctor Espín, en el Ecuador, ¿qué tan frecuentes son las enfermedades congénitas? Las enfermedades congénitas en nuestro país es igual que en cualquier otro país. Existe un promedio, digamos, anual, que se va alrededor del 3%. De cada 100 bebecitos que nacen, 97 son los redonditos, gorditos, rosaditos, y un 3% desgraciadamente tienen algún tipo de anomalía que puede ser severa o muy severa. Y eso es internacional. Correcto. Y doctor, en el Ecuador, sé que las estadísticas son complejas de obtener, pero ¿se sabe cuáles son más o menos las más comunes de este tipo de malformaciones congénitas? Nuevamente, en términos generales, seguimos siendo igual que otros lados. Malformaciones congénitas del sistema nervioso central, congénitas de cardiopatías congénitas y de sistema renal. Ahí hay que ver si son asociadas o aisladas, pero eventualmente podríamos hablar de una aislada que es bastante común en el Ecuador y más rara en el mundo. En el mundo la incidencia es 1 en 1000, nosotros tenemos 1.6 en 1000, o sea, casi duplicamos el mundo, que es la microtia, que es una alteración de la forma del pabellón auricular. Es decir, cuando la oreja tiene alguna de estas alteraciones o malformación, hay gente que nace tal vez con 5 deditos, con un dedo de más, es decir, con 6 dedos. Hay otros niños que nacen con los dedos pegaditos, pero también hay complicaciones mucho más severas. ¿Cómo nosotros podemos diagnosticar antes de que el niño nazca? Bueno, el diagnóstico actualmente se lo hace en base a, primero, saber los factores de riesgo que puede tener una mamita embarazada, porque si sabemos lo que vamos a buscar, está más enfocado lo que tenemos que hacer. Y bueno, una mamá que no tenga antecedentes, que sea una edad joven para tener madre, necesita su cuidado obstétrico y a través de los controles con ultrasonido, uno podría ir detectando algún tipo de anomalía. El ultrasonido no puede detectar todo, pero por lo menos las cosas más graves, más severas, sí las va a detectar. Y de ahí pues se progresa en el diagnóstico ya, digamos, más profundo. Ahora, desde el punto de vista de los factores de riesgo, en las preguntas que nos hacían llegar en redes sociales hablaba de las madres añosas, que decían por ahí, que para mí es un término un poco despectivo, porque claro, dicen 40 años ya son añosas. ¿Es la edad un factor principal de riesgo? Sí, es un factor de riesgo, no principal, pero es un factor de riesgo. E igual, es un factor de riesgo mundial, no solamente en el Ecuador. Una madre, por cuestiones científicas, sabe que a partir de los 35 años comienza a tener un factor de riesgo. Naturalmente es un factor progresivo, no es lo mismo los 35 años que los 38 años, que los 42 años o los 45 años. Mientras más años tiene, más riesgo de tener algún problema. Pero ojo, eso también es interesante, porque no solo es la edad materna avanzada, que es en realidad el verdadero término, no madre añosa, sino también existe la edad paterna avanzada, que se considera a partir de los 40 años, que también aumenta el riesgo. Es decir, no solamente podemos hablar de, entre comillas, mamañosas, sino también papañosas. Y ese es un mito que, claro, muchas veces la gente le ha puesto, digamos, que ese grupo de patologías más enfocadas a la edad de la madre, pero los hombres, pues también podemos tener ese factor que te contribuye. Ahora, desde el punto de vista, digamos, del manejo, es decir, cuando nace un niño que tal vez en una zona rural nunca tuvo un diagnóstico, digamos, prenatal, el manejo es hospitalario, se tienen que hacer una serie de exámenes y lamentablemente esto sí, pues lo decimos también con conocimiento de causa, los exámenes genéticos en el Ecuador, muchos son muy complejos, no existen, son muy costosos o se hacen en otro país. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Bueno, como siempre, la idea es tratar de hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Eventualmente, eso se sabe, la ciencia médica avanza
y no podemos decir, como no tenemos el último avance, no podemos hacer nada. No, siempre vamos a poder hacer algo. La idea sería poder evaluar a ese niño de la mejor manera, de una manera integral, una evaluación que intente llegar a un diagnóstico clínico y en base al diagnóstico clínico poder ayudar a esos niños, a esa familia, a esa pareja. Ahora, si es que tenemos la posibilidad de hacer estudios genéticos moleculares, mucho mejor, porque podríamos llegar a tener un diagnóstico más exacto. Correcto. Y hay, claro, enfermedades como, muy conocidas, el síndrome de Down, estos niños y jóvenes fabulosos. Hay otros síndromes también que son como la asociación Bactrel, un poco menos rara. Hay los síndromes, por ejemplo, el de duplicación del cromosoma 15, DUP15, mucho más raros. ¿Qué pasa con esos diagnósticos que tal vez pasan desapercibidos? A veces se ve en las noticias que hay un niño que en alguna parte de la región amazónica, la madre por tener que ir a trabajar le deja encadenado al niño. ¿Podemos tener en el Ecuador casos de niños que no han sido diagnosticados? ¿Cómo podemos llegar a esos lugares? Sin duda alguna, debemos tener muchos casos no diagnosticados, básicamente, como dice, en áreas rurales, en áreas lejanas a los centros de salud, porque familias muy pobres que apenas si tienen el ingreso mínimo para comer, no tienen para llevar a hacer controlar a un niño hasta Quito. Para ellos, un viaje a Quito es como para otra persona un viaje a Europa o algo por el estilo. Entonces, estas personas pues simplemente tienen a su niñito, como tienen otros 7 más. Bueno, este me salió con falla y a veces se muera y nunca lo sepamos. Correcto. Y hay un factor de riesgo que también nos decían en nuestras redes sociales sobre la endogamia. Obviamente el mensaje fue un poco más coloquial, hablando de se casan entre primos. ¿Es este realmente un factor de riesgo? Es otro factor de riesgo, así como hablábamos de la edad materna y paterna avanzada. Otro factor de riesgo es casos que exista consanguinidad, endogamia, algunos tipos de aislamiento geográfico, aislamiento cultural, aislamiento religioso, que pueden aumentar en este caso el riesgo de enfermedades autosómicas recesivas. Autosómicas recesivas. Y en este sentido, el mensaje final, mi doc, que usted le pueda dar a la gente que nos escucha de no solamente buscar las enfermedades del momento que aparecen, sino prevenirlas. Por favor. Bueno, como siempre, la medicina clave desde siempre ha sido la medicina preventiva, más efectiva y mucho más costo efectiva. Entonces, la idea es, si voy a tener o pienso tener un bebito, en el mundo ideal, lo ideal sería preparar ese embarazo, no quedarme embarazada, sino, no, preparar ese embarazo, ir a un control gineco-obstétrico preconcepcional, ver cómo está mi útero, ver cómo están mis hormonas, recibir suplementación preconcepcional de ácido fólico. La suplementación preconcepcional es la importante, no durante el embarazo, sino antes. Eventualmente puede haber suplementación de otros oligoelementos que también se sabe que pueden ayudar a que el bebé venga bien. Y si existe en la familia algún factor de riesgo, edad avanzada, en elementos de endogamia o consanguinidad, anteriores niños de la misma familia o incluso familia cercana con algún tipo de anomalía, síndrome o algo por el estilo, pues podrían ameritar una consulta con genética para poder tomar las medidas del caso y poder disminuir el riesgo. Porque siempre va a existir, o sea, no existe embarazo sin riesgo. Lo que podemos hacer es disminuirlo. Excelente mensaje, mi doctor. ¿Dónde le encontramos? ¿Sus teléfonos? Bueno, yo soy médico genetista, hago mi práctica privada en mi consultorio y cualquier cosa, ese es mi teléfono con el cual podemos agendar una cita, que usualmente las citas en genética son de 1 hora por lo menos. Excelente. Vean ustedes, importantísimo no solamente evitar el embarazo, sino planificar el embarazo que usted va a tener. Pues hemos llegado al final del programa y como siempre les invitamos a ustedes a que continúen con nosotros, ya que la próxima semana hablaremos ahora sobre los embarazos múltiples. Todas sus preguntas nos pueden hacer llegar a través de nuestra cuenta de X en @mundosaludec o a nuestro correo electrónico pues salud@teleamazonas.com. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Teleamazonas presentó El extraordinario mundo de la salud.